Emilio Riz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, muy buenas. ¿Qué tal va la semana? Pues yo creo que mejor que la que hemos vivido en el Congreso, ¿no? Que ha sido un poco Se nos ha eh, trasladado la pa- faena aquí. para mí en cierta medida inútil, pero bueno, yo como ahora estoy viendo ya las cosas desde la distancia, no tengo una opinión que merezca mucho la pena escuchar, así que, pero bueno, A veces hay que cuando se ven tomarlo. las cosas en la distancia, se tiene... Y además, ya no solo en la distancia, tú estás también en el epicentro de otro tipo de política. Y que también Sí, hacen lecturas de lo que está pasando aquí. Igual que sí. me podrías hablar de la lectura que hacen de la política o de lo que está pasando en Nagorno-Karabaj, por ejemplo. Es decir, que a lo Ujú. mejor ahí tenéis otra perspectiva, incluso hablo de ti y de todos los periodistas que estáis cubriendo la actualidad europea, que no sé, que a lo mejor se hace más interesante. ¿Eh? En esto de la política juegan 11 contra 11 y siempre escribe algo el corresponsal de Bruselas. Así Sí, que sí, sí. Esto lo vamos a dejar a la par de aquella que decía, el fútbol es como el ajedrez pero sin los dados. eso es, eso es. Bueno, oye, queremos hablar contigo del centro de este episodio. Hablamos del Partido Popular y hablamos, en este caso contigo, de los partidos conservadores, partidos populares a nivel europeo. La semana pasada hablaste de diferencias en los socialdemócratas. Hablaste incluso de una diferencia entre norte y sur, que más o menos podíamos dibujar una diferencia entre los partidos socialdemócratas del norte y del sur. Quiero preguntarte si me dices lo mismo o nos dices lo mismo para los partidos conservadores, partidos populares, o dibujaríamos otra cosa. No, es diferente porque al final lo que le ha sucedido a la derecha tradicional en Europa y yo creo que también se está viendo un poco en España es que sin necesidad de escorar su programa más hacia la derecha, sí que se ha quedado sin otra alternativa en cuanto a socios. Es decir, en la mayoría de países en los que gobierna, que no son muchos dentro de la Unión Europea, ahora lo veremos, son solo 7, es decir, alrededor del 26% de los Estados miembros están liderados por un partido que pertenece a la familia del Partido Popular Europeo y en casi todos los casos el pacto es hacia su derecha, es decir, hacia la derecha radical. Es un poco lo que Cass Moode llamó la asimilación, es decir, la derecha mainstream asume que el mapa político es este y no solo convive con la derecha radical, sino que en muchos casos le compra parte de su argumentario. Y en este caso no hay una diferenciación norte-sur como la que hablamos con los partidos socialdemócratas, sino que si acaso hay solo una excepción que es la de Alemania. Luego profundizaremos en el tema de los cordones sanitarios. Francia es un caso peculiar porque el sistema de doble vuelta elimina de la ecuación a la derecha tradicional, a los republicanos, que en la Asamblea Nacional en muchos momentos están más cerca de Macron que de Le Pen, pero como digo, es un sistema que a nosotros no nos resulta representativo de lo que sucede en Europa, porque es un reparto de pesos muy particular. Porque justo este pasado martes precisamente hablábamos al inicio, ¿no? Del tema de la sesión de investidura de Feijóo y justo hacías tú un tuit reaccionando a esa parte final en la que Feijóo y Abascal se estaban intercambiando prácticamente elogios y hablabas de esa asimilación y decías como que ya España ya sabía, o la derecha en España ya estaba más parecida o más asimilada al resto de la derecha en Europa. Yo, claro, tú has sacado el tema de Alemania y claro, a lo mejor me has dejado sin argumentos para preguntarte si es que ya no existe el cordón sanitario, exceptuando Alemania, o no lo sé si es la única excepción, pero ya no hay cordón sanitario, es decir, ya está esa asimilación, esa normalización. En España yo creo que es evidente que a nivel autonómico y a nivel municipal esa asimilación ya quedó un poco, ya nos dio pistas en 2019, cuando por ejemplo, pues incluso antes, porque Juanma Moreno pacta su investidura con Vox, es verdad que no gobierna en coalición con Ciudadanos, pero ya con los votos de Vox. Isabel Díaz Ayuso no los necesita. Ahí no hay una asimilación porque no se dan gobiernos de coalición,
fundamentalmente porque todavía existe Ciudadanos y el PP tiene la posibilidad de elegir, y a nivel nacional no hemos llegado al escenario en el que, en este caso al PP y a Feijóo, le den los votos suyos y los de Vox para formar un gobierno. Lo que sí nos deja bastante claro, yo creo, los discursos de esta semana, es que se aceptan mutuamente. Es decir, evidentemente la derecha radical no tiene ningún reparo en aceptar a la derecha tradicional cuando les necesita, que hasta ahora solo ha habido un caso en el que esa derecha radical quedase por encima de la derecha tradicional, que es el caso italiano con Giorgia Meloni, donde Forza Italia es socio minoritario. Cuando es al revés, podemos pensar que hasta ahora había algún remilgo a nivel nacional, a nivel de gobierno central. No hemos llegado a ese escenario, pero los discursos nos dicen básicamente que si dan los números va a haber un pacto, no ahora, pero si en el futuro dieran, habría un pacto incluso rápido entre el PP y Vox. En España no hay cordón sanitario, de hecho no lo ha habido nunca, pues por cuestiones que habría que estudiar de otra forma y que yo no soy capaz de identificar. Al final España ha entrado en una política de bloques y en ella estamos. Ahora estábamos hablando de Alemania y recuerdo, pues, por ejemplo, la figura de Angela Merkel. Y hay que decir que lo que tú estás comentando también, del tema de ya no solo en España, sino en otros países, la pérdida o la disolución de este cordón sanitario, cómo ha cambiado la película en pocos años. Evidentemente no tiene nada que ver el simple hecho de que Angela Merkel se retire de la política, pero de esa Europa de Angela Merkel y de ese partido, no digo el Partido Popular Europeo como tal, como grupo político en Bruselas, sino de ese partido conservador a nivel europeo, evidentemente donde Merkel era una de las grandes figuras. ¿Esto que habrá sido en 5 años, no? La pérdida. O a lo mejor es una visión que tenemos en España y tú me vas a sacar ejemplos de hace más, pero no sé, no hace tanto, ¿no? Que no es que la izquierda hablase cordón sanitario, sino que la propia derecha o partidos conservadores lo tenía interiorizado. Bueno, incluso ese cordón sanitario parecía algo estructural. Yo recuerdo cuando no lo recuerdo por haberlo vivido, sino por haberlo visto, sino porque es un ejemplo bastante manido cuando en el año 2002 en Austria, Bruselas incluso amenaza con sancionar a la derecha tradicional austriaca por pactar con la derecha radical. Es verdad que ese gobierno dura meses, precisamente porque la derecha radical boicotea el gobierno, el caso de Haider, que ya pues, podremos profundizar en otro momento, pero hay hay una aceptación de que los votos de la derecha radical valen lo mismo o valen para lo mismo que cualquier otro voto. Se aceptan a estos partidos en el juego democrático, por usar un poco una jerga periodística que todos entendamos, y Alemania aguanta de momento y parece que lo seguirá haciendo, pero el cordón sanitario real se demuestra cuando a la derecha tradicional y a la derecha radical le da la suma de votos y la derecha tradicional dice, no, yo por aquí no voy, que fue precisamente lo que hizo Angela Merkel. Angela Merkel prefirió pactar un gobierno con el SPD, reeditar una gran coalición, antes de negociar con Alternativa para Alemania. ¿Qué va a pasar si dentro de 3 años y medio, en las siguientes elecciones, Friedrich Merz gana y resulta que la suma de la CDU-CSU y de AfD da, pues volveremos otra vez a hablar de si aguanta el cordón sanitario en Alemania o no? Porque, ojo, hay que diferenciar entre el cordón sanitario electoral, que es el que te pone el votante, que es el que parecía que se le ponía hasta ahora más o menos a Marine Le Pen, y el cordón sanitario, vamos a decir, parlamentario o de pactos, ¿no? Hay que diferenciar un poco esas dos esferas.
Sí, interesante esta diferenciación, porque si, claro, al final los partidos, el argumentario es si el público ya no me está poniendo este cordón sanitario, es decir, si la gente ya no es un tabú votar a la extrema derecha, a la derecha radical, quizá eso los partidos conservadores, los del Partido Popular, lo utilizan para justificar esos posibles pactos. Hablando de Partido Popular, antes lo he introducido, déjame que te pregunte también por el Partido Popular Europeo. Por un Partido Popular Europeo que recordábamos también la semana pasada, en el caso de los socialdemócratas, no deja de componerse por miembros y diputados bueno, pues de toda procedencia, de los 27 estados miembros. Por tanto, heterogeneidad, ya me has dicho antes que lo del norte-sur no lo notamos tanto, pero ¿qué se vive en ese Partido Popular Europeo? Un Partido Popular Europeo fuerte que en menos de un año tiene elecciones europeas. A nivel, como digo, a nivel de gobiernos nacionales, lidera 7 gobiernos que de hecho los podemos enumerar porque son fáciles: Austria, Croacia, Finlandia y Suecia, que estos dos son los más recientes. También el irlandés, que en este caso no gobierna con la derecha radical, y después Letonia y Rumanía. Es verdad que Rumanía es un caso un poco especial por la inestabilidad política, que es bastante perenne. Y luego en el Parlamento Europeo o en las instituciones europeas sí hay 2 almas bastante bien representadas, que son la parte más proclive a un pacto con la derecha radical, con conservadores y reformistas, que es la que lidera Manfred Weber, el actual líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, que sí que, digamos que promueve un acercamiento con la derecha radical, especialmente a través de la figura de Giorgia Meloni. No parece que vaya a haber un pacto preelectoral, es decir, antes de las elecciones europeas del próximo mes de junio, pero si lo hubiese después, se rompería lo que aquí se llama la mayoría von der Leyen, que es populares, socialdemócratas y liberales. Y la propia von der Leyen es la que lidera el otro lado del Partido Popular Europeo. De hecho, es una presidenta de la Comisión que, si por algo se caracteriza, es por tener muy buena fama y muy buena valoración entre líderes socialdemócratas. Pedro Sánchez y Antonio Costa, por poner 2 ejemplos que nos pillan cerca, ya han dicho que si vuelve a postularse para ser presidenta de la Comisión y el Partido Popular Europeo es la familia más votada en las elecciones, ellos van a apoyar que von der Leyen continúe al frente del Ejecutivo Comunitario. Oye, en esta recién estrenada 5ª temporada, pues se ha instalado en 3 episodios una tradición, que es la de hacernos preguntas de sí o no, así que te voy a pegar el atraco. Von der Leyen, ¿sí o no se postula? Y quedan meses, sí. Yo tengo, de hecho puedo dar un porcentaje, para mí 80% de posibilidades de seguir, sí. Y también conseguir, también te refieres a que la ves en un nuevo mandato como presidenta de la comisión. Todo dependerá de cómo se distribuyan los escaños en el Parlamento Europeo, pero si no cambia demasiado el mapa, que no parece, sí que seguirá otra legislatura, y no es, por cierto, nada habitual repetir. Pues lo contamos otro día, esto de que no es nada habitual lo que puede hacer con von der Leyen, lo que puede pasar con von der Leyen, pero bueno, ahí dejamos tu apuesta, 80% lo has dicho, o sea, te has mojado. Emilio Ordiz, como siempre, un placer, y nada, en el próximo episodio te volvemos a escuchar. Yo sabes que siempre me mojo. Un abrazo, Adri.